Jorge Nájar, que sin querer queriendo, además, ya en Editorial Tierra Nueva, llevamos publicado su poesía, su cuento, sus ensayos, y ahora El Árbol de Sodoma. Y con Jorge Nájar y Editorial Tierra Nueva sucede lo que creo que es toda añoranza o todo propósito de un editor, que es conocerlo a través de sus libros, publicar sus obras y conversar con él, ya sea con Filibus Terrae, ya sea con el Eterno, ya sea contra la barbarie, y ahora con el Árbol de Sodoma. Y esperamos que una próxima publicación también encuentre a Tierra Nueva como editora. Así que, antes de escuchar a Jorge Nájar, en nombre del editor, en verdad, queremos agradecerle por lo que hace por la literatura amazónica, felicitarle por su trabajo y un aplauso grande para Jorge. Muchas gracias, Jaime, por tu generosidad. Muchas gracias, amigos, por el análisis y las palabras, y a ustedes, por supuesto, por estar aquí presentes. Hemos tenido por un momento las palabras de Gerald, que son palabras de una persona que analiza la poesía, y desde su análisis de la poesía da su visión del mundo amazónico. Hemos tenido en un segundo momento las palabras de Percy Vilches, un hombre que ha navegado por todas las aguas de la literatura y que nos ha entregado estas visiones del caucho, la historia del caucho dentro de la sociedad amazónica. Los que fuimos o los que son todavía loretanos, porque como ahí hay que explicar un poquito de por qué este empleo de los tiempos verbales. Yo nací loretano en el año de 1946, es decir, cuando la provincia de entonces, Coronel Portillo, todavía pertenecía al departamento de Loreto. Luego no sé qué hubo, yo ya no estaba en la Amazonía cuando ocurrieron unas azonadas en Pucallpa, y el resultado de esas azonadas fue la separación entre el Loreto, que es ahora, y el Ucayali, que es la parte sur del antiguo Loreto. Pero debo confesar que durante toda mi vida, para mí, la capital de mi mundo ha sido la ciudad de Iquitos. ¿Por qué la ciudad de Iquitos? Porque mis padres son de Iquitos, porque mis abuelos son de Iquitos, porque yo mismo crecí algunos años de mi infancia en Iquitos. Todavía recuerdo a mi abuelo, un inmigrante japonés extraviado por allí, que me llevaba de la mano al mercado de Belén o a los partidos de fútbol del CNI. Este hombre me dijo, recuerdo en esa lejana infancia, me dijo dos cosas sencillas: tú vas a viajar, y cuando viajas no te olvides de visitar mercados, de visitar templos y de visitar cementerios. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y la cuestión fue sencilla: porque el mercado te da la relación con la vida, los templos te dan la relación con el más allá, y con el cementerio, la relación que mantienes con tus antepasados. Eran las palabras de un anciano que me llevaba a fútbol y al mercado. Yo he crecido con esas palabras. Cada vez que estoy en un lugar, lo primero que hago es eso. Cuando estoy en Iquitos, las veces que estoy en Iquitos, hago esos tres movimientos, ¿no?
Digo todo esto para explicar por qué yo me siento loretano, por qué me siento ucayalino, por qué me siento peruano y por qué me siento un hombre de todo el planeta. Yo he crecido además viajando por todo el Perú. ¿Por qué? Porque en los años 50 había unas persecuciones a un partido político, las persecuciones organizadas por Rodríguez, contra un partido político dentro del cual mi padre era uno de los militantes. Y entonces teníamos que irnos porque lo estaban persiguiendo a este hombre. Y así yo he conocido las ciudades del mundo andino. He estado viviendo en Huánuco, he estado viviendo en Huancayo, he estado viviendo en Huancavelica, en Cusco, en Puno, hasta que terminamos recalando en los barrios altos de Lima. Ahí, en los barrios altos de Lima, transcurrió buena parte de mi infancia. Por eso yo me digo, yo no me siento aislado del mundo. Yo no soy uno que está renegando por la separación de las parcialidades. Más bien estoy pensando en integrar las parcialidades. En los años de mi adolescencia, recuerdo en Pucallpa, la casa de mis padres estaba siempre llena de trabajadores que venían a la casa y los hijos de estos trabajadores muchas veces se quedaron en la casa para ir al colegio, para ir a la escuela con nosotros. Estos señores que estaban en la casa de mis padres eran lo que ahora se conoce como shipios. Los shipios entonces eran conocidos como chamas. Los hijos de esos señores, nosotros hemos crecido juntos, hemos estado juntos en la misma escuela. Nunca he sentido que fueran diferentes de mis hermanos, de mí mismo. Todos hemos crecido juntos. No sé cómo la etnología, la antropología, la sociología ha hecho que ellos ahora se sientan diferentes. ¿Por qué? Cuando estuvimos en la escuela, en el colegio, nunca les escuché hablar en la lengua original. Cuando estábamos en la casa, en el patio de la casa, nunca les escuché hablar de sus mitos, de sus leyendas. Yo descubrí los mitos y las leyendas del pueblo shipio en un libro que llegó casi clandestinamente a casa. Mi padre era muy amigo de un hombre que había vivido, se había escondido más bien dentro del mundo shipio, huyendo de la persecución política de la que hablé hace unos minutos. Ese señor se llamaba Francisco Odicio Román. Ese señor llegó a ser el alcalde de Pucallpa, llegó a ser el prefecto de Pucallpa, llegó a ser el presidente de la Cámara de Comercio de Pucallpa. En algún momento dijo que tenía que recuperar la palabra del pueblo que lo había acogido. Y de ese anhelo de recuperación nació su libro llamado Mitos y Leyendas de los Chamas. En ese libro yo me enteré de la cosmogonía de este pueblo, me enteré de cómo ellos conciben el mundo, de cómo ellos han imaginado todo unas redes en torno a la vida de los hombres en el bosque, en torno a la vida de los animales, en los ríos, etc. Ese primer momento, luego, pasando el tiempo, el libro fue cayendo en el olvido. Los etnólogos, los antropólogos nunca lo citaron. No sé por qué. Debe ser porque el libro a lo mejor se publicó de manera artesanal y no estaba en las bibliotecas, o no tenía lo que ahora se llama el ISBN, porque es la única manera de identificar a los libros ahora, ¿no? Pero nunca lo citaron. Años más tarde, en 1977, me acuerdo, estando ya en París, conocí a un antropólogo, Jacques Tournon,
Jacques Tournon era un científico que trabajaba aquí en el CNRS y su mundo de predilección y de investigación era el mundo del medio Ucayali, el curso medio del Ucayali. Y dentro del curso medio del Ucayali era el espacio en el que había y siguen viviendo los que nosotros conocimos como chamas y que ahora se llaman shipíos. De ahí nació ese primer testimonio, ese primer acercamiento a la oralidad, para regresar al tema de la oralidad. Ese tema de la oralidad, pues ahí lo comencé a descubrir. Pasaron los años, pasó el tiempo y desde la misma iniciativa de los científicos franceses descubrí un libro escrito por una señora llamada Pierrette Recovery, ¿no? Pierrette escribió una mitología del pueblo shipibo. En esa mitología del pueblo shipibo se recupera gran parte de la oralidad de la que ya habíamos hablado hace unos minutos y se incorporan nuevos elementos. Y en esa incorporación de los nuevos elementos, el libro llega a proponer la existencia de un momento que se llamaba, que ella denomina el tiempo de los antepasados, y un segundo momento que es el momento del mundo contemporáneo, el mundo de los incas. Los incas, dentro de la historia de los shipibos, yo dije, caramba, pero está bien, qué interesante, vamos a buscar el enlace. Comencé a leerlo con mucha cuidado para ver el descubrimiento. Y el descubrimiento fue el siguiente. Para muchos, la palabra inca es un polisemio. Inca es la palabra para designar al jefe. Inca es la palabra para designar al quechua hablante. Inca es la palabra para designar al extranjero. Entonces, todo eso lo analiza esta señora, la antropóloga, y nos da lo que yo he dado por llamar su nueva versión de la Biblia de mis paisanos. Lo que quiero decir es lo siguiente, que cada etnia amazónica a lo mejor tiene su propia Biblia, y esa Biblia hay que tratar de recrearlas, de organizarlas, ¿no? Existen ya prácticamente constituida la Biblia de mis paisanos, o sea, la Biblia de los pueblos shipibos. Podría existir otras ideas como la Biblia de los aguarunas o la Biblia de los tocamas, etc., ¿no? Esa es mi relación con la oralidad, pero es una oralidad que yo la aprendí leyendo. Por eso digo que la oralidad es la etapa primera de la escritura. De la oralidad, o sea, la expresión del mito, la expresión de la leyenda, que viene con la voz de nuestros antepasados, que viene con la voz de los sectores populares. La hazaña es cómo hacer que todo eso se convierta en literatura. Aquí, en este libro, El árbol de Sodoma, hay un personaje, Nete Vite, que es un brujo, y este brujo es el que canta en la noche, este brujo es el que cuenta las historias del mundo urbano. Ya no es el indiecito perdido en la selva, ya no es el indiecito perdido entre los pajaritos, ¿no? Son mis paisanos que han venido a la ciudad y se han integrado a la ciudad. De eso se trata. No confinar a los aborígenes a las chacras, a las orillas de los ríos. Están en la ciudad. Muchos son
Muchos de los que estudiaron conmigo son ingenieros, médicos, son enfermeros, son policías, son maestros. Están en la administración pública. Algunos ya ni se acuerdan de su pasado, pero yo los he conocido, sé muy bien de todo eso. El caso es que yo no los escuché nunca hablar en la lengua aborigen en la escuela. Y el caso del pueblo shipibo no es el único caso. Conozco a un sociólogo peruano que estuvo estudiando durante años la presencia del quechua en Lima. Y los resultados que obtuvo este señor es que en el mercado mayorista de Lima, donde converge toda la producción agropecuaria del mundo andino, los grandes negocios, ojo, los grandes negocios se hacen en quechua y de noche. Ellos, los que traen la producción, lo venden luego a los mayoristas. A medida que va llegando el día, a medida que va evolucionando las cosas, van llegando los nuevos consumidores, los que compran pues 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, y ahí cuando pasan al negocio minoritario, al negocio de las vendencias, como dicen, ahí sí ya hablan la lengua de todos, ¿no? Pero los grandes negocios se hacen en quechua. Supongo que en el pueblo shipibo también los grandes negocios se hacen en la lengua shipiba. Podemos tener muchas versiones de la realidad. Lo que acabo de decir es una solamente de esas versiones. Hay muchas. Aquí, en este libro, hay también pues, una de esas versiones de la oralidad del mundo amazónico. Para una primera tanda, ¿qué te parece? La segunda tanda la vamos